En esta ocasión voy a hablar sobre todo lo involucrado con la expedición al continente oscuro, incluyendo los planes del viaje, las 5 grandes calamidades, a los zodiacos y al grupo de Billón Netero. Por cierto, hay un par de spoilers de Yu Yu Hakusho, para evitarlos puedes saltar las partes indicadas en la descripción del video. Con el fin de tener a la persona mejor calificada para dirigir la expedición al continente oscuro, contrataron a Billón Netero, el hijo del previo presidente de la asociación, cuya confianza, carisma y contagioso entusiasmo lograron ganarse el apoyo del público espectador e incluso logra convencer a los inicialmente incrédulos zodiacos de que él sí era el hijo de Netero. Frente a esta situación, el B5 hace una petición a Kakin para que desista de sus intenciones de viajar al continente oscuro. También da la orden a la asociación Hunter de capturar a Beyond y estos reciben el último mensaje de Isaac Netero, el cual solo sería mostrado a los zodiacos si en algún momento aparecía alguien diciendo que era su hijo. Este mensaje contiene información sobre cómo Netero prohibió a su hijo viajar al continente oscuro y le pide a los zodiacos que exploren exitosamente este territorio antes que él, y que regresen con algún descubrimiento que beneficie a la humanidad, aunque recalca múltiples veces que esta no era una orden, solo una petición. Que lo vean como el último deseo de un pobre anciano que ya descansaba entre los muertos. Sí, definitivamente era una orden. El siguiente suceso tomaría desprevenido a todos. Billón Netero aparece en la asociación Hunter y se entrega al arresto. Y antes de que la asociación se contacte con el B5, Billón les hace una predicción. Él será sacado de prisión y todos irán juntos al continente oscuro. Los zodiacos están impactados, aunque Shidol piensa que es un simple bluff. En la reunión entre el B5 y Steiner, una de las principales cabezas de la Asociación de Permisos Internacionales, él les explica la situación. La tasa de supervivencia de todos aquellos que se aventuraron a explorar el continente oscuro era de solo 0.04%, y hay que tener en cuenta que estas personas contaban con una gran capacidad física y mental, así que permitir que simples civiles vayan sería algo imprudente y descabellado. Aún así, hacer que estos reportes se hagan públicos y advertir sobre sus grandes peligros solo iba a reducir la cifra de aplicantes, pero terminaría motivando aún más a los aventureros y a empresas privadas dispuestas a invertir en exploraciones esperando una recompensa económica por sus descubrimientos. La manera oficial de actuar era bajo una cláusula que prohibía cualquier tipo de interacción con enfermedades contagiosas, peligros biológicos o amenazas desconocidas. Si se determinaba que una nación se encontraba en este riesgo, el uso de la fuerza por parte del B5, incluyendo intervención militar, estaba permitida. Sin embargo, ellos sabían que en este punto, Kakin ya no iba a retractarse. La única manera pacífica que Steiner encuentra para resolver este problema era invitando a Kakin a formar parte del B5, reorganizarse como el B6 y de manera no oficial apoyar el viaje de Kakin. De esta manera, el rey Nasubi quedaría en los registros de historia como un pionero, pero a cambio deberá firmar un acuerdo que asegure la distribución equitativa de todas las recompensas y descubrimientos en 6 partes iguales. Aparte de eso, como hay islas inhabitadas dentro de los límites oceánicos, Kakin deberá fingir que estas islas son el continente oscuro y permitir a los civiles establecer sus nuevas vidas allí. Luego de eso partirán al real continente oscuro bajo la condición de que Billón y los líderes de Kakin sean cuidadosamente vigilados, y requerirán a la asociación Hunter como supervisor para que todo el viaje proceda como se tiene planeado. Curiosamente, la manera en la que el B5 lidia con la situación resulta encajando de manera precisa con la predicción de Beyond. Más tarde, verité. En 1988, Togashi dibujó un one-shot llamado Horror Angel, y el siguiente año sería republicado en la colección de one-shots Okami Nante Kowakunai. Horror Angel cuenta la historia de Kyosuke, un amante de las películas de horror que podía pasar varios días enteros sumergido en estas aterradoras historias. Al inicio, Togashi nos da un pequeño mensaje introductorio. Se podría decir que este es un trabajo que hice cuando dibujar era solo un simple hobby. Honestamente amo las películas de horror y la imagen que inicialmente había dibujado como hobby inspirada por una película terminaría modificándola y bajándola el tono en mis dibujos publicados aquí. Incluso se podría decir que suprimí el horror en mis escenas. Si alguna vez tengo la oportunidad, desearía poder escribir una historia de horror al igual que el maestro Umezu Kazuo. Hay una escena en esta historia en la que la madre de Kyosuke prepara sopa de papá, y vemos dentro de una olla la cabeza de su padre con el cráneo abierto y uno de sus ojos ligeramente unido por tejidos nerviosos al resto de su rostro. Su madre incluso abre la refrigeradora y le pregunta si desea sashimi de papá como plato principal.
En esa escena podemos ver el cuerpo descuartizado de su padre con la sangre aún chorreando por el suelo. En realidad sus escenas combinaban terror con comedia, pero si esta es la versión en la que Togashi suprimió su nivel de horror, no me imagino cuál era la idea inicial que tenía en mente. Su amor por este estilo siempre se ha visto reflejado en sus detalladas escenas de gore. Así que la idea de que en el continente oscuro existen letales enfermedades cuya prevención es desconocida pero con consecuencias brutalmente violentas y dolorosas, sumado al hecho de estar bajo el acecho de una gran cantidad de feroces depredadores, es el escenario perfecto para que Togashi cumpla sus deseos de crear un manga de horror y explotar su pasión y creatividad al máximo. Algo más que me gustaría señalar es que cuando se explica la habilidad de Haruka, que más tarde se revelaría como Ai, una de las 5 calamidades, la empleada que le estaba cuidando tenía un diseño similar a Kiri, la protagonista de Uzumaki, el popular manga de Junji Ito que se trata sobre un pueblo que empieza a ser devastado por una fuerza sobrenatural manifestada de forma espiralada, y que desfigura y trastorna a sus habitantes de la manera más horrenda posible. Curiosamente, en este manga hay personas que terminan siendo torcidas de una manera similar a las víctimas de Nanika, y durante una escena, el cabello de Kiri empieza a formar espirales cuyo diseño me hizo recordar a Curly, uno de los hombres de Billón Netero, así que esto tal vez se trate de un sutil pero simpático homenaje a esta icónica obra. Algo a tener en cuenta es que para llegar a este hostil territorio se debe pasar por un portón situado en los límites oceánicos. Allí se encuentra el portero o guardián, que es un clan de bestias mágicas que se encargarán de permitir el acceso al continente oscuro. Se dice que lo que el portero odia más que nada son las personas que carecen de modales. Una vez permitido el acceso, el portero convoca al guía, y como su nombre lo dice, se encarga de guiar a la expedición hasta el continente oscuro. Llegar hasta allí sin ayuda del guía sería extremadamente difícil, por no decir imposible. Este es el mapa oficial del mundo, pero en realidad está ubicado dentro del inmenso lago Mobius situado justo en el centro del continente oscuro. Según los datos que el B5 pudo registrar, hubieron 149 intentos de viajes, de los cuales solo 5 tuvieron sobrevivientes, pero cada uno de estos viajes que pudo retornar había sido devastado por una calamidad. La Unión Beregose envió a un grupo de investigación a una cordillera situada a la orilla noreste del lago Mobius, ya que allí existe un mineral llamado Mujinseki, traducido como piedra inagotable, que genera electricidad cuando se pone debajo del agua. Una pequeña perla puede generar 20.000 kW por día, pero hay un inconveniente: esta zona está dentro del territorio de Pap, una criatura que se alimenta de las personas y las conserva como mascotas. Al parecer usa una especie de brotes que atraviesan el cráneo de sus víctimas. La descripción de esta calamidad la describe como un intercambio entre la vida y el placer, tal vez dando a entender que en cuanto Pap inserta su brote por el cráneo de la persona, la sensación es tan placentera que la víctima decide no poner más resistencia, siendo consumida y reducida hasta el tamaño de un muñeco deteriorado, pero aún conservando una tétrica sonrisa en el rostro. El grupo de investigación contaba con 1000 personas, pero solo 7 lograron regresar. Las fuerzas especiales de Estados Unidos de Saerta fueron directo al norte del mundo de Hunter x Hunter. Allí hay un denso bosque y adentrándose 400 kilómetros en este, se encuentran las ruinas de una antigua ciudad con un misterioso laberinto en donde crece una hierba que puede curar todo tipo de enfermedades. Pero se encontraron con Brión, el arma botánica que protege a esta ciudad abandonada, y el grupo fue exterminado por este misterioso ser. Solo 2 lograron retornar. Una de las posibles víctimas está conservada en el sótano de la Agencia Internacional del Medio Ambiente. La cabeza y órganos del cadáver parecían haber estallado, aunque se desconoce cómo es que actúa este ser. Tal vez sea similar al de la película Scanners, el clásico de horror y ciencia ficción basado en poderes telequinéticos. La Federación de Oshima fue al sureste del lago Mobius en busca del arroz nitro. Según se dice, es el secreto definitivo para la longevidad. Pero antes de siquiera llegar al pantano de donde crece este arroz, el 99% de ellos cayó presa de Hellbell. Esta bestia es capaz de infectar a su presa con deseos homicidas, y solo 11 pudieron regresar. Esta serpiente tiene una especie de cascabel cerca de su cabeza, y de ahí su nombre, que significa cascabel del infierno, y su subnombre serpiente gemela se debe a que posee 2 colas. Al parecer, esta mano destrozada con rasgos mutantes como colmillos en la punta del dedo podría ser otra consecuencia de lidiar contra esta calamidad. La República Mimbo obtuvo la ayuda de la Asociación Hunter para recolectar el Elixir Trinidad, que es la solución madre para toda clase de líquidos. Al parecer, el grupo de expedición entró en una confrontación con la vida de forma gaseosa Ai. De este grupo, solo 3 sobrevivientes pudieron retornar, pero se habían vuelto completamente locos.
Al final del capítulo 341 se confirma que Nani es Ai y que viene del continente oscuro, algo que encaja con la descripción de esta calamidad, codependencia del deseo. Codependencia es un tipo de relación disfuncional en la que una persona apoya o incentiva la conducta destructiva de otro individuo, como la relación entre Nanika y Alluka. Otra característica de la codependencia es la excesiva necesidad de ser aceptado por otras personas, como en el caso de Nanika y Killua. Todas las víctimas de esta calamidad terminan siendo retorcidas o aplastadas hasta la muerte, pero todos los cadáveres que están en la Agencia Internacional del Medio Ambiente fueron encontrados en el mundo humano, así que lo más probable es que estas personas hayan sido las víctimas de Nanika. Hace aproximadamente 50 años, Billón y un grupo de Hunters fueron al sur del lago Mobius, acompañando al equipo del reino Kunkan-Yu, y exitosamente consiguieron la planta de alquimia Metalión, aunque no se detalla para qué servía. Pero en el viaje de retorno, el grupo se desvió del camino y tomó la ruta equivocada. Fue así como varios de los miembros contrajeron la enfermedad de la inmortalidad Sobae, y solo uno de ellos pudo sobrevivir. Finalmente solo 6 pudieron retornar y para empeorar las cosas, la planta se marchitó y murió. La descripción de Sobae es desesperación interminable disfrazada de esperanza. El único sobreviviente fue un Hunter que se volvió prácticamente inmortal y autosuficiente, siendo capaz de alimentarse de su propia carne, ya que esta enfermedad acelera de manera veloz la regeneración de tejidos. Aún así, la salud mental de esta persona se ha visto fuertemente afectada al punto de no ser considerado un humano. Al ver esto, Netero estuvo preocupado ya que los viajes, en vez de representar una advertencia para la humanidad, solo estaban incentivando a más aventureros a una muerte inevitable, y fue por eso que prohibió a Billón realizar más expediciones y convenció al B5 de hacer de este viaje un tabú para la asociación. Aún así, cabe destacar que un joven Isaac Netero fue secretamente al continente oscuro junto a sus amigos y este viaje jamás fue documentado. Para saber qué tan inmenso era este continente, podemos ver lo pequeño que se ve en los árboles al lado de estas feroces bestias, y si nos fijamos en la esquina derecha inferior, podemos ver a 3 seres básicamente microscópicos. Estos eran Rineo Doburu, que es actualmente una Gourmet Hunter de doble estrella y el miembro más antiguo de la asociación. Llegó al 11º lugar en las últimas elecciones presidenciales. Se desconoce si Zeke Soldic sigue con vida en la actualidad. Posiblemente se trate del hijo de Maja y padre de Zeno, según la explicación de este durante la saga de las hormigas quimera, pero no existe confirmación de que esto sea cierto, y es probable que él sea el responsable de que Alluka lleve la calamidad Ai consigo. Y Isaac Netero, quien opina que el continente oscuro es una dura batalla contra la madre naturaleza en donde no existe la victoria. Cabe destacar que Netero realizó 2 viajes en total, aunque hasta el momento solo conocemos este. A pesar que estos viajes consistían en explorar lo desconocido, ¿cómo era que estas expediciones parecían saber a dónde ir y qué era lo que iban a obtener en cada zona? Eso es porque hace 300 años, una persona o un idiota como lo describe Jin, trató de explorar toda la orilla del lago Mobius solo y por su cuenta, y fue quien escribió el libro Viaje hacia el Nuevo Mundo, ediciones Este y Oeste. Sin embargo, solo la edición del Este ha sido encontrada y no hay rastros de la edición Oeste. Las posibilidades eran las siguientes: tal vez esa edición sí existe y simplemente no ha sido encontrada todavía, o tal vez su objetivo era demasiado ambicioso y nunca pudo terminarlo. Pero había una tercera opción: tal vez él continúe escribiendo esta edición en este mismo momento, gracias al arroz nitro que es el secreto de la longevidad y a la hierba que cura todas las enfermedades. El autor de este libro se llama Don Freaks. La existencia de Don Freaks y que Jin desee ir al continente oscuro en parte porque espera conocer a su posible ancestro, tal vez sea una idea más trabajada y madura del encuentro entre Yusuke y Raizen, aunque quién sabe a qué dirección quiera ir Togashi esta vez. Sabemos que la fuerza física no es el único factor requerido para sobrevivir en este territorio, entonces, ¿qué talento o habilidad es lo que le permitió explorarlo exitosamente? Es increíble cómo 5 potencias mundiales han fracasado rotundamente tratando de conseguir solo una fracción de lo que este personaje ha conseguido. En este caso, el plan de expedición será de esta manera: la ballena negra zarpará del puerto de la ciudad de Kakin viajando por 3 semanas, y en este punto habrá un reabastecimiento de combustible y chequeo general del barco. A partir de aquí será un viaje directo hasta el continente oscuro.
aunque esto es lo que el público y la humanidad en general creerá. En realidad, el mundo es incluso más extenso. Este lugar de destino es el nuevo continente o continente falso, que está dentro de los límites oceánicos y es a donde los ciudadanos comunes de Kakin irán y establecerán sus nuevas vidas. Aquí, los encargados de la verdadera expedición serán transferidos al barco de Morel y él los llevará hasta el portón, en donde el portero o guardián estará esperando. Cabe destacar que entre el nuevo continente y el portón hay una pequeña isla en donde Nobu se encargará de la distribución de suministros y personal, pero como él aún tiene su trastorno de estrés postraumático debido al aura de Puff, este es su límite y no los acompañará hacia lo desconocido. Quien lo reemplazará para el resto de la misión es Tokarine. Ella se va a encargar del transporte de los bienes que recolecten del continente oscuro de vuelta a la base. Aún así, ella opina que su habilidad no es tan práctica como la de Nobu, ya que no consiste en la teletransportación y tiene poca capacidad, así que sugiere encontrar por lo menos a un par de transportadores más. Frente a esta misión, los zodiacos se dividieron en 4 grupos. En el grupo de ciencia, Leori y Shidol buscan asegurar un cuidado médico adecuado y en el caso de Yed, busca crear procedimientos de control de enfermedades. Debido a que ella es una Poison Hunter, podría crear antídotos con las plantas que encuentren en el continente oscuro. En el grupo de flora y fauna, Ginta y Clax se encargarán de recolectar información y plantas en el momento del desembarque. El grupo de defensa está encargado de supervisar a Beyond durante el viaje y dentro de la ballena negra, Sacho los está apoyando para esta tarea y Botobai junto a Miss Ainstorm están tratando de controlar el caos ocasionado por la constante actividad criminal que ocurre en los niveles más bajos. Algo que me llama la atención sobre Kansai es cómo habla de manera tan casual que su misión tan solo consiste en aplastar a cualquier amenaza que ataque al grupo en el continente oscuro, el territorio que incluso hizo estremecer al propio presidente Netero. Así que lo más probable es que Kansai tenga alta experiencia y talento en combate. El grupo de información está encargado de reunir y evaluar toda la información sobre los candidatos durante los exámenes Hunter. Cabe destacar que esta evaluación es diferente a su estructura tradicional, ya que sirve para contratar al personal necesario para el continente oscuro, y la licencia otorgada expirará una vez haya concluido el viaje. Hay que tener en cuenta que estos Hunters temporales no son lo mismo a otro tipo de Hunter llamado Temp Hunter. De este grupo, Miss Ainstorm es tal vez quien está en la situación más delicada, ya que es el único aparte de Kurapika que sabe que Sayu es el espía de Pariston. El problema es que deberá encontrar una prueba que autorice su arresto y si no encontrase una tendría que confesar que toda la reunión con el resto de los zodiacos revelando sus habilidades y fortaleciendo el lazo de confianza con ellos solo era una farsa usada para descubrir al espía. Esto dañaría seriamente al grupo y eso es lo que menos necesitan en un momento como este. Por el lado de Pion, ella está haciendo un software de idiomas ancestrales en caso de hacer contacto con alguna civilización en el continente oscuro, y aunque no lo parezca, esta información es muy interesante. Cuando Beyond hace su anuncio junto al rey Nasubi, dice que descifrando mitos y explorando ruinas, pudieron saber que los ancestros del ser humano llegaron hasta aquí desde el continente oscuro, así que la misión de Pion confirma que lo que Beyond decía era cierto. Y si volvemos un poco hasta la saga de las hormigas quimera, cuando los soldados de la reina empiezan a tener rasgos más humanos, le preguntan si podían tener nombres. Ella accede mostrándose intrigada por los deseos de individualismo de sus soldados, y concluye que también es inusual de su parte por encontrarlos fascinantes, comentando que tal vez haya un ligero rastro de sangre humana dentro de ella, así que tal vez Don Freaks no sea el único humano o clase de humano con el que nos vayamos a encontrar en ese territorio. Es gigantesco el reto que los zodiacos han aceptado, ya que este decidirá el destino de la asociación entera. Por un lado deben lidiar con las terribles amenazas que se encuentran en el continente oscuro y al mismo tiempo deben contener al hijo de uno de los hombres más fuertes del mundo que lleva décadas preparándose para esta expedición. Si él llega a violar una sola regla del contrato, perderán al B5 como cliente y la reputación de la asociación se verá seriamente dañada. No podemos olvidar los constantes planes de Pariston de sabotearlos y a sus espías infiltrados. Y sumado a todo eso, tienen que lidiar con la completa negligencia y descuido de la administración de Kakin, que tiene los niveles 3, 4 y 5 del barco con un pésimo sistema de salud, alta tasa de crímenes, posibles amotinamientos y conflictos entre mafias. Se podría decir que en este viaje, los zodiacos son quienes cargan con todo el peso de la responsabilidad y lo tienen todo en juego. El concepto del Leorio es algo que encuentro interesante,
Recordando la serie Yu Yu Hakusho durante la saga de los Tres Reyes, Kuwabara dejó de lado las peleas para centrarse en sus estudios. De esta manera, Togashi se dio cuenta que no siempre era necesario forzar la participación de sus 4 protagonistas en todas las sagas, así que seguro le agradó este concepto y decidió aplicarlo en Leorio, aunque es algo que obviamente no le agrada a la mayoría de los fans de la serie. Mientras Killua es el hijo de una prodigiosa familia de asesinos, él desea vivir a su propia manera incluso cuando sabe que su sádico hermano estará tras él toda su vida. Kurapika proviene de un poderoso clan y su meta es recuperar los ojos de sus hermanos y exterminar al grupo criminal más temible de todos. Y Gon es el hijo de un genio del Nen y su meta era encontrar a la persona más escurridiza y casi imposible de rastrear incluso para los hunters más experimentados. Por otra parte, Leorio está diseñado para verse ordinario a comparación de sus coprotagonistas y para tener una meta ordinaria de igual manera. Él se convirtió en Hunter ya que solo así podría permitirse pagar sus estudios universitarios en medicina, un sueño al cual aspira en memoria de su amigo fallecido, y ahora debe aprovechar ese privilegio para estudiar y empezar su carrera. Ponerse a entrenar para derrotar a tipos malos solo porque sí iría en contra de sus aspiraciones y principios. Aún así, Togashi nos da pistas del potencial del Leorio en el trayecto de la historia. Durante los exámenes Hunter, Hisoka lo evalúa y se da cuenta de que Leorio puede convertirse en un fuerte adversario en el futuro, por eso lo ayuda a pasar esa fase luego de haberlo noqueado. Cuando Jin iba a irse un día antes de que terminen las elecciones presidenciales, él le dijo a Shidol que se iba porque ya sabía cómo todo iba a terminar, que ya pasó la parte divertida y que conocer a Leorio fue su mayor recompensa, recalcando que poseía un enorme potencial. Y su reintroducción a la historia se siente bastante natural. Al enterarse de lo sucedido con las hormigas quimera y el estado crítico de Gon, él tenía que verse involucrado, y al no saber qué hacer, se dirige a la conferencia electoral para confrontar la indiferencia de Jin y termina golpeándolo como respuesta a sus provocaciones, ganándose la admiración de gran cantidad de miembros de la asociación y demostrando que incluso un Pro Hunter de doble estrella no es nada frente al conductor de Uber de 5 estrellas de York New. Este suceso lo lleva a incrementar su popularidad y casi convertirse en el nuevo presidente de la asociación, y como se volvió una de las figuras más respetadas, los Zodíacos requieren de su cooperación para la misión del continente oscuro. Estos son increíbles logros para su breve tiempo de participación en la historia, y más aún si tenemos en cuenta que Leorio es tan solo un adolescente. Un momento interesante sobre Leorio en la saga actual ocurre cuando él ni siquiera estaba presente. Cuando Kurapika y Miss Ainstorm están tratando de encontrar a un posible espía dentro de los Zodíacos, Miss Ainstorm le informa que solicitará a los miembros que revelen su habilidad para demostrar que entienden la importancia de la misión y también para probar su inocencia. Kurapika se preocupa y le pregunta si esta petición también se aplicará a él. Miss Ainstorm le dice que no, que Leorio ya se había encargado de explicarle su delicada situación, así que él no presionará para que dé detalles sobre su habilidad y que tampoco divulgará lo que llegue a enterarse de él. Esto hace sonreír a Kurapika, que por el sombrío camino que ha tomado para recuperar los ojos de sus hermanos probablemente sea la primera vez que sonríe después de mucho tiempo, y dice cómo las cosas serían más complicadas si él estuviese solo por su cuenta. Todo era mucho mejor gracias a la ayuda de Leorio, y Miss Ainstorm le responde que Leorio ha resultado ser de gran ayuda para ellos también. Estos sutiles detalles entre diálogos son los que demuestran por qué Leorio es tan especial y esencial para los demás. Él siempre estará ahí mostrando su apoyo y consideración por sus amigos sin que ellos necesiten pedírselo. Algo que me resultaba bastante trágico era el hecho de que el sueño de Leorio se debía a que su amigo de la infancia murió de una enfermedad completamente curable pero cuyo tratamiento era excesivamente caro. Así que él no solo quería ser médico para ser capaz de curar todas las enfermedades, sino para algún día poder curar niños y decirle a sus padres que no le debían nada. Y ahora, al ver a uno de sus más queridos amigos en un estado mortal y sin una posible cura, realmente lo inundaba de tristeza e ira por nuevamente no poder hacer nada al respecto. Cuando finalmente Gon es curado, la conmovedora reacción de Leorio llena de alegría desmedida y alivio, algo que ni siquiera su miserable padre demostraba, es algo que considero uno de los momentos más memorables y emotivos de toda la serie. Tal vez él no tenga un abanico de poderes especiales ni provenga de una familia legendaria, pero cuando aceptó ir al continente oscuro a pesar de conocer sus limitaciones como novato, a cambio de la posibilidad de encontrar tratamientos que curen lo imposible, estoy seguro que él tuvo a Gon en su mente, una vez más tomando un camino basado en el bienestar de otras personas, y eso en mi opinión es lo que lo hace extraordinario. Lo más probable es que Togashi haya preparado el continente oscuro en parte para que Leorio brille por cuenta propia.
Aunque bueno, eso será el día en el que lleguemos a este punto de la historia. Cuando Jin se entera del anuncio de Beyond, se dirige a su palacio en Kakin y le pide a Parison que lo deje unirse al grupo. Aún así, le confirma que va a detenerlo en sus planes de sabotear a la asociación Hunter, ya que dependiendo de cómo la asociación respondiese a las provocaciones de Beyond, Parison enviaría 5000 hormigas quimera que recolectó de la última misión secreta de Netero. Que la asociación acepte ir al continente oscuro de manera oficial como acuerdo con el B5 y use los exámenes Hunter para reclutar a todo el personal necesario era el método más eficaz y realista. Pero para Parison esta era la manera moderada y aburrida, y a él esto era lo que realmente lo enfadaba, diciendo que Netero jamás haría algo así. Esto deja a Jin en silencio, dándose cuenta de que Parison tal vez conocía al antiguo presidente mejor que nadie. Parison continúa diciendo que Netero aceptaría perder al B5 como cliente y se negaría a acompañar a Beyond. Encontraría la manera de llegar al continente oscuro primero y esperaría que Beyond llegue para anunciar su captura, y cree que es así como la asociación debería actuar. Lo curioso sobre esto es que Parison tenía algo de razón respecto a Netero. En el video que dejó a los Zodiacos, su última petición era que ellos vayan y exploren el continente oscuro antes que Beyond y no junto a él. Jin detecta su obsesión enfermiza y retorcido amor por la asociación Hunter. Para él, Parison solo es un bebé llorando por atención. Si la asociación se volviese aburrida, él encontraría otro compañero de juego. En ese caso, la manera más rápida de hacerlo era soltando a las hormigas quimera en el resto del mundo. Pero si la asociación muestra firmeza y decide ir al continente oscuro por su cuenta, mandaría a las hormigas quimera a los exámenes Hunter, y la mayoría de estas no tendría problemas en pasar este examen bajo el tutelaje y conexiones de Parison. Aunque no entiende para qué querría una asociación llena de hormigas quimera. Parison admite que era cierto y afirma que ambos piensan de manera similar, aunque agrega que él siente felicidad cuando la gente lo odia y se siente forzado a herir a aquellos que aprecia. Es interesante la gran variedad de perspectivas que participan en esta saga, mientras el último deseo de Netero era que la asociación vaya por su cuenta para explorar el continente oscuro antes que Beyond, los Zodiacos deciden cumplir parcialmente esta misión y aceptan los acuerdos del B5 para ir con Kakin y Beyond juntos a explorar este hostil territorio. Por otra parte, Parison quiere que la asociación actúe como Netero lo hubiese querido en honor a su memoria, pero esto solo resulta ser una justificación para crear caos y destrucción. Por el lado de Jin, él va a frenar los planes de Parison de destruir a la asociación, pero al mismo tiempo desea ayudar a Beyond a escapar, ya que comparten el mismo deseo de libertad para explorar el enigmático continente oscuro. Sin embargo, ayudar a que Beyond escape también significaría el fracaso de la misión de los Zodiacos, probablemente arruinando su reputación y relación con el B5. Así que a pesar que Jin sería el protagonista en este escenario, su confrontación con Parison tal vez no deja de ser un mal contra un mal menor. La complejidad y variedad de perspectivas jamás decepcionan en esta serie. A pesar que ahora Jin entiende la situación de Beyond y está de su lado, en un principio estaba enfadado porque el anuncio de Beyond interfirió con sus planes secretos de viajar al continente oscuro, y debido a su estado emocional y a su confrontación con Parison, la relación entre él y el grupo de expedición empieza con el pie izquierdo. Cuando Curly desea dar su opinión y Jin le ordena callarse, Usamen lo confronta por simplemente llegar y dar órdenes, pero él lo toma y pretende golpearlo a gran velocidad y potencia. Usamen ya podía sentir cómo su rostro era destrozado antes de darse cuenta de que esto solo se trataba de una finta. Aquí los personajes no son introducidos formalmente, sino que empezamos a conocerlos a través de Jin. Luego de intimidar a Usamen, empieza a buscar al líder que sustituye a Beyond bajo un criterio de nivel de aura, y se puede llegar a la conclusión de que Marion es el miembro más poderoso del grupo. Este personaje, cuyo nombre aún no conocemos, le promete lealtad al recibir su pago, que era el doble de lo que Beyond ofrecía, y de esta manera iba a poder pagar el tratamiento médico de su hermana. En el transcurso de las interacciones entre Jin y el resto de los miembros, podemos conocer el genuino interés de estos por todo lo que concierne al continente oscuro o sus reacciones casi infantiles al conocer el gran talento Nen que posee Jin, y ya sea que juegue una partida de Mario Bros con Pecotero o le tome el pelo a algunos de los miembros, la historia no solo nos muestra a estos Hunters conociendo mejor a Jin y sintiéndose cómodos cerca de él, sino que nosotros dejamos de verlos como los simples secuaces de Beyond y empezamos a empatizar más con ellos.
Tal vez el momento más decisivo que le permitió ser aceptado de esta manera fue cuando él acababa de hablar con Gon por teléfono y ve a todo el grupo reunido. Dijeron que como Pariston no tenía problemas con él siendo número 2, ellos tampoco se opondrían, pero habían algunos que rechazaban su dinero y otros dispuestos a aceptarlo. Así que para evitar el caos, acordaron no oír ninguna de sus órdenes hasta que todos decidan aceptar su dinero. Jin asiente y Masher agrega que todos ellos fueron contratados por Beyond a través de Pariston, mejor dicho, son Temp Hunters. Temp Hunter o Kyosen Hunter es un término referido a aquellos hunters que solo toman los trabajos corporativos que gobiernos o empresas privadas solicitan a la asociación y se les garantiza un pago en relación al riesgo y dificultad del trabajo a realizar sin importar el éxito o fracaso de este. Debido a eso, los demás Pro Hunters los ridiculizan viéndolos como vendidos que han perdido el orgullo de lo que significa ser un verdadero Hunter. La reacción de Jin hace que Masher se ponga a la defensiva y le dice que a ellos no les importa ser vistos como inferiores. Usamen agrega que son conscientes que ellos como grupo no tienen oportunidad contra un Hunter estrella como él, pero Jin les dice que dejen de mentir, que él sabe que todos ellos son individuos altamente experimentados y que se convirtieron en Hunters solo por el viaje, siendo lo suficientemente talentosos y hábiles como para poder confrontar a lo desconocido junto a Beyond, y está seguro que pasaron un largo tiempo pretendiendo ser solo unos oportunistas cuando en el fondo se estaban preparando para este momento. Simples cobardes jamás se atreverían a ir al continente oscuro solo por dinero. Estas palabras fueron muy impactantes para los Temp Hunters, porque lo más probable es que durante todo este tiempo ellos hayan sido ridiculizados y tratados con desprecio, y ahora uno de los Hunters más hábiles e importantes del mundo los reconocía por lo que realmente eran y les mostraba su aprecio. Obviamente esta no era la primera vez que veíamos a Jin reconociendo la verdadera naturaleza de otros, y seguramente esto se trate de un talento innato en los freaks, y mientras todo esto sucedía podíamos ver cómo a Pariston empieza a hervirle la sangre. Él pensaba que tal vez le desagradaba a Jin porque ambos pensaban de manera similar, pero yo creo que es por el mensaje indirecto que le envía a Pariston, ya que a diferencia de él, Jin puede ganarse la aceptación de los demás sin tener que fingir o usar máscaras, y reconociendo a los demás por lo que realmente son, sin manipulaciones o trucos sucios. Si Pariston disfrutaba de destruir a aquellos que apreciaba, ahora estaba intrigado por saber hasta qué extremo llegaría contra alguien a quien odiaba. Un mes después, luego de los exámenes Hunter, llega el resto de los hombres de Beyond. Muger, el hombre al mando, estaba de mal humor porque ninguno consiguió pasar la evaluación y tampoco estaba dispuesto a aceptar a Jin, quien termina siendo rodeado e interrogado por sus hombres y acusado de mantener alianzas con la asociación Hunter. Ellos aclaran que Beyond era su único jefe y no importaba quién fuese el número 2, así que debían decidir por una de dos opciones, quién se iba, Pariston o Jin. Jin afirma que realmente había tres opciones, ustedes son quienes se van, y Pariston agrega una cuarta opción, ustedes son quienes mueren. Ellos se enfadan y eligen la opción 5, Jin y Pariston mueren. En ese momento materializan armas para atacarlos con balas de Nen, pero ellos esquivan el ataque y huyen hacia un pasadizo subterráneo, mientras el resto evita que los demás miembros de la expedición se involucren y Muger ordena que cierren todas las salidas. Estos dos se ocultan y luego Jin planea su contraataque sin importarle que Pariston vea su habilidad Nen. Empieza a lanzar una gran cantidad de golpes hacia el suelo que entran en una especie de agujero y son transportados hasta sus objetivos. Esta se trataba de la técnica de Leorio, y Jin la acababa de usar para noquear a los secuaces de Muger. En un principio Pariston pensó que Jin poseía una habilidad que copiaba a otras, pero él le responde que puede imitar cualquier tipo de golpe una vez lo haya recibido, y esto solo se trataba de un talento suyo. Procede a explicar la habilidad de Leorio que como estudiante de medicina ya debía haber practicado palpaciones en los pacientes, usando su aura como ultrasonido para detectar a los intrusos de la misma manera como lo haría Leorio para detectar tumores o coágulos de sangre, y así poder destruirlos desde afuera cuando resultaban imposibles de alcanzar usando cirugía común. De esta manera, Jin vuelve a usar el ultrasonido y detecta que ya no había más soldados, así que procede a comentar que ya debían haber cumplido su misión. Pariston se muestra confundido al respecto y Jin le responde que sabe que todo fue un acto orquestado por él, y se dio cuenta de esto en el momento en el que obviaron la verdadera opción 3, que los dos se vayan. Pariston se veía obligado a obviar esta opción porque tal vez Jin la hubiese tomado. Si bien él está feliz de haber encontrado a un grupo de expedición con sueños similares a los suyos, su principal motivo para ir al Palacio de Beyond era para confrontar y detener a Pariston, así que asegurarse que ambos dejen de involucrarse sería una victoria para él.
Finalmente agrega que no le dijo nada y le siguió el juego de derrotar a sus secuaces solo por lástima de que hayan tenido que actuar siguiendo un guión tan estúpido, y que si tanto desea ver su habilidad, que lo haga él mismo la próxima vez. Es genial ver cómo Togashi usa la interacción de Jin y Pariston para poner de cabeza la estructura tradicional de Hunter x Hunter. Hasta ese momento habíamos visto cómo sus protagonistas luchaban para al menos poder lidiar con sus contrapartes. Por ejemplo, Gon y Killua poseen mucho menos experiencia y poder que Hisoka y Illumi. Y si bien Kurapika logra superar al Gene y Ryodan en poder de manera individual, él termina siendo superado en número, y esto se aplica también en la saga actual en la que debe lidiar con decenas de guardias dispuestos a matar a Wabble. Ya fuese por diferencia de poder, desventaja numérica o gran desventaja genital, nuestros protagonistas siempre se ven luchando contra toda adversidad para alcanzar sus metas, pero en este caso el autor invierte la situación y es el protagonista quien parece ser inalcanzable tanto en nivel de inteligencia como de poder, y resulta ser el enemigo quien debe esforzarse para siquiera ser tomado en cuenta. Y si bien este tipo de interacción no se trata de un concepto nuevo, Togashi es capaz de tomar este elemento ya utilizado y darle su propia marca distintiva. Aún así, sé que existe la posibilidad de que Pariston tenga algún as bajo la manga. Después de todo, gracias al sistema NEN las posibilidades son innumerables, aparte que no sería la primera vez que Pariston toma desprevenido a Jin. Si les gustó mi video, por favor denle like. Si desean ver más, no olviden suscribirse a mi canal y activar la alerta de notificación para saber el momento en el que subo un video nuevo. Espero que hayan disfrutado de este video y muchas gracias por tomarse el tiempo de verlo.